El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 estaremos acompañándolos como de costumbre en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted nos marca desde ya el 331-2265, 331-2265, nos formula su inquietud y nos da la oportunidad de nosotros poder responderle aquí para que otras personas con casos similares puedan también conocer qué respuesta darle a este tipo de situaciones. Bienvenidos todas y todos a este espacio Tablero Jurídico. Estamos al aire gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde le proveemos los abogados especialistas en cada una de las áreas del derecho. Hoy queremos hablar un poco acerca de lo que es el estado de emergencia económica y sanitaria que se decretó en el país el pasado mes de marzo mediante el decreto 417-2020, decreto 417-2020, y que ya nos tiene casi alrededor de 2 meses larguitos ya tenemos de cuarentena. Dice la Constitución Política en ese artículo 215 que cuando se decreten los estados distintos a los previstos en el artículo 212 y 213, que es el de guerra exterior y el de emergencia económica, artículo 213, 212, 215, conmoción interior, guerra exterior y el que estamos, que es en la emergencia económica y sanitaria. Pues bien, la norma dice que este estado de emergencia económica y sanitaria no puede ir más allá de 30 días, que contados en 3 periodos no pueden sumar más de 90 días en el año. El tiempo se acaba. Esperemos a ver qué dice el gobierno, porque así lo establece de manera textual el artículo 215 de nuestra Constitución Política. Y es claro que durante esta declaratoria no se pueden suspender o desconocer esa protección a los derechos fundamentales. Bajo ninguna circunstancia se pueden prohibir o desconocer. Y las normas que expide el gobierno deben estar estrictamente, deben ceñirse estrictamente a conjurar el estado de conmoción interior. Vamos a hablar de esto y también para responderle a la señora Catalina González unas preguntas acerca de lo que es la licencia de maternidad, porque al parecer fue despedida sin que mediara una autorización del Ministerio del Trabajo. Vamos entonces a recesionar nuestro primer televidente. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Habla con Joan, de Puerto Tejada de Cauca. Joan de Puerto Tejada. ¿Inquietud cuál es, Joan? Sí, lo que pasa es que yo lo llamé en 2 oportunidades a usted
porque pues yo me gané un caso por un tema laboral, Sí, señor. porque me sacaron pues por un problema y un proceso que tenía de calificación profesional. Lo que pasa es que el tema mío cayó a casación, entonces quería saber cómo es ese maní ahí o qué debo esperar. ¿Cuánto tiempo hace que se fue a casación el caso suyo? El caso mío cayó en casación hace aproximadamente unos 5 meses. Correcto. ¿Y usted ganó la sentencia en primera instancia, ganó el proceso? Primera y segunda. Y en segunda, perfecto. ¿Qué desea usted saber en torno a lo que es la casación? Sí, o sea, quería como saber más sobre el tema de la casación o más o menos qué lapsos de tiempo se demora allá en el juzgado de Bogotá, no sé, la información que usted me puede dar sobre ese tema. Bueno, Joan, vamos entonces a hablarle a usted acerca de lo que es la casación. Puede colgarnos entonces la línea telefónica y vamos a mirar entonces, porque esto tiene mucho que ver con las instancias que presentan los procesos. Y a propósito de instancias, recordemos que la semana pasada se definió la tutela que ordena revisar nuevamente el fallo al señor Andrés Felipe Arias. Entonces, en este caso, cuando hablamos de casación en materia laboral, no es un recurso común. Por eso el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social habla del recurso extraordinario de casación. Extraordinario porque no todos los procesos tienen esta instancia judicial, porque van precisamente a la máxima corporación ordinaria en materia de interpretación de la norma. Cuando digo jurisdicción ordinaria, excluimos allí a lo que es la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura. La máxima jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de Justicia con sus diversas salas. Entonces, en el caso del amigo Joan, que presenta una demanda porque considera que fue despedido injustamente al estar protegido con estabilidad laboral reforzada, manifiesta que tenía un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y estando precisamente en ese procedimiento, en esa instancia, o habiendo sido calificado con pérdida de capacidad laboral, pues fue despedido a lo mejor por su empleador sin elevar ante el Ministerio de la Protección Social esa solicitud de levantamiento del fuero. Y al levantar el fuero se da ya la orden para que se pueda despedir, pero siempre y cuando, no se olviden, el fuero se levanta en la medida en que el trabajador incurra en alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Debe ceñirse el comportamiento de ese trabajador a lo que se estatuye en esos artículos 62 y 63 del Código Sustantivo Laboral. Entonces, si esta persona tiene fuero de estabilidad laboral, no significa que no se pueda despedir, que es posible que lo despidan. Lo que dice la ley es que debe elevarse solicitud al funcionario competente para conocer del procedimiento a través del cual se le levanta el fuero. Esto es garantizarle el debido proceso a ese trabajador, porque se trata de escuchar qué fue lo que pasó y si hay lugar o no a despedirlo. No es que no se puedan despedir, sí se pueden despedir los trabajadores cuando estén aforados, pero debe mediar siempre el permiso previo de parte de la entidad competente, que en este caso es el Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Trabajo. Entonces, en el caso del amigo Joan, que nos llama Puerto Tejada, nos dice: me despidieron injustamente, me fui con un proceso ordinario laboral de primera instancia
ante un juez laboral del circuito. Ese juez del circuito accedió a las peticiones de la demanda, ganó el proceso en primera instancia, pero como toda sentencia, salvo algunas, tiene esa doble instancia y así lo establece la Constitución política. La doble instancia está instituida en la Constitución política. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si pierdo en primera instancia? Pues bien, la empresa, al perder el proceso, presenta su recurso de alzada, es decir, se va ante el Tribunal Sala Laboral, Honorable Tribunal Sala Laboral. Y ese juez plural que compone esa sala laboral va a estudiar y va, por supuesto, a definir si el juez de primera instancia estuvo o no acatando a derecho o a la jurisprudencia, o si por el contrario no cumplió con la ley o con la jurisprudencia. Recordemos nosotros que los procesos pueden ser de única instancia, caso en el cual conocen los jueces municipales de pequeñas causas laborales, de primera instancia, cuando conocen los jueces del circuito. Háblese de procesos de única instancia, aquellos que no superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y vamos de primera instancia cuando superan estos 20 salarios. Entonces tenemos única instancia, 20 salarios mínimos, hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y conocen los jueces municipales de pequeñas causas laborales. Cuando un proceso excede esos 20 millones de pesos, el quantum de la demanda, entonces hablamos de un proceso de primera instancia. Y ese proceso de primera instancia fue el que usted instauró, se fue al tribunal porque la empresa perdió, invocó su recurso de apelación ante el tribunal revisa el expediente, confirma el fallo y la empresa que ha perdido el proceso insiste en que ella tiene la razón y presenta el recurso extraordinario de casación. Ya lo dijimos, el recurso extraordinario de casación va a la Corte cuando es superior a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando las pretensiones de la demanda superan los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, la pregunta que nos hace don Joan es, ¿qué es eso el recurso extraordinario? Ya lo dijimos, es otra opción que tiene la persona de acudir a una instancia superior para que le revise el expediente. ¿Por qué razón? Porque se fragmentó o se violó una norma sustancial o sustantiva, o bien una norma procesal, y que ese funcionario, ni el de primera instancia ni el de segunda instancia, tuvieron en cuenta la petición que hace en este caso quien ha perdido el proceso. Entonces se va a la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral se revisa el fallo, pero la pregunta más difícil es ¿cuánto tiempo puede demorar? Allí no le podemos decir con exactitud, no podemos decir con precisión, porque un proceso en la Corte Suprema de Justicia puede demorársele a usted 6 meses, 10 meses, 1 año, 3, 5 años, no sabemos. No sabemos cuánto tiempo. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que usted nos ha narrado, sin conocer la parte interna del proceso, lo que usted nos ha narrado es de que ganó en primera y segunda instancia. Y con ese argumento nos quedamos nosotros diciendo, lo más seguro es que a usted esa sentencia no la casen. Es decir, le confirmen a usted la decisión que ha tenido usted en primera instancia. Y no casar es no acceder a ese recurso extraordinario de casación, que como última tabla de salvación, o bueno, todavía le quedan alternativas,
aún le quedan alternativas a la empresa. Pero lo cierto es que va ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sabemos cuándo entró, hace 5 meses dice usted. Esperemos que en 6 meses le puedan resolver, en 10 meses, en 1 año, 2 años. Pero nosotros estamos casi seguros que esos expedientes de la Corte Suprema de Justicia no bajan en un tiempo tan breve, tan cercano. Debe usted tener paciencia, porque este es un proceso que se presta para demorarse 3 o más años. Hay procesos que han demorado mucho más años, pero también le puedo dar la tranquilidad, porque creo que usted lo manifestaba, que usted sigue trabajando, y si sigue trabajando, pues no va a haber tanto problema en ese caso. O así no esté trabajando, usted sigue vinculado con la empresa, le están pagando incapacidades y está incapacitado, pero hay que tener paciencia, porque en esta área del derecho, como lo es el laboral, sí que hay muchas, pero muchas demandas, y eso no es nada. Lo que se va a venir después de que pase esta cuarentena, después de que pase ya o se normalice totalmente el comercio, y muchos trabajadores que fueron despedidos argumentando este estado de emergencia económica y sanitaria que se expidió con el decreto 417, muchas personas van a estar insatisfechas y van a mirar de qué forma demandan. Por eso lo que se viene es una cuestión macro, muchas demandas las que se van a presentar en materia laboral. Por un lado, los empleadores van a decir, claro, estamos nosotros hasta el cuello pagando arriendo, o nos tocó entregar la empresa, la discoteca sobre todo, que son los que no tienen posibilidades a corto plazo de reiniciar, de reactivar su actividad económica. Esto va para largo, especialmente para las discotecas y los restaurantes, que fueron los primeros, como se dice siempre, en cerrar, y van a ser los últimos en abrir. Y hay mucha gente que se está afectando. Ahora bien, hay que mirar qué hace entonces un empleador en ese caso, si el gobierno ordena el cierre del establecimiento y cómo el mismo Estado le va a obligar que lo mantenga, digamos que mantenga la nómina, si no se está desarrollando el objeto social de la empresa. Allí va a haber un problema. Por eso se dijo inicialmente, mándelos a vacaciones, mándelos, si no es a vacaciones, entonces mándelos a una licencia no remunerada. Siguen pagándole la salud o la seguridad social, pero la persona no está devengando salario. Y por último, puede terminar la relación laboral, porque si usted es el dueño de un casino cuya actividad está prohibida y lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, más tiempo, el Estado no puede obligarlo a usted a que definitivamente mantenga la misma nómina. Ahorita último sacaron el famoso subsidio de una parte de la nómina, subsidian una parte de la nómina, pero eso quizás no lo sea todo y no le alcance a algunos empleadores. Por eso lo más seguro es que vayan a liquidar, como ha sucedido ya en la ciudad, que grandes empresas o grandes negocios, para ser más precisos, los han cerrado, porque el coronavirus no solamente afectó la parte humana, sino también la parte económica, y en eso está pues mucha gente pendiente de lo que pueda pasar después de la apertura que al parecer sin ninguna duda se va a realizar a partir del próximo lunes. Entonces, don Joan, allí no hay nada que hacer, hay que esperar que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión. Pero ¿qué sucede? En el evento hipotético que revoquen el fallo, porque también está dentro de las posibilidades, nadie asegura que porque se ganó en primera y segunda instancia se vaya a ganar en la tercera instancia en este caso, nadie lo asegura. Por eso tampoco es uno dárselas de pronto de sobrador, ya gané en primera y segunda, eso está cocinado ya, no hay que hacer ningún esfuerzo, como en efecto no hay que hacer esfuerzo, porque cuando el proceso va con todas las pruebas, entonces no hay que arrimar más pruebas porque ya se presume, se agotaron todas en el juez que conoció inicialmente el proceso, en ese juez laboral del circuito. Entonces, para que tengamos presentes
don Johan Pote, no va a haber ningún tipo de inconveniente con que la Corte se tome sus 2, 3 años o más en resolver. Y le repito, lo importante es que usted está allí trabajando, y mientras esté trabajando, mientras le estén pagando, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente usted demandó porque necesitaba que lo reincorporaran y que además de la reincorporación le pagaran a lo mejor los 180 días de indemnización a que hace mención la ley 361 del año 1997, que en su artículo 26 sanciona al empleador cuando no han agotado el requisito del levantamiento del fuero de un trabajador que se encuentra en tratamiento médico. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Muy bien, muy amable, gracias. ¿Su nombre cuál es? Katia Monroy. Doña Kate Monroy. ¿De dónde nos llama? De aquí de Cali, del barrio Ciudadela del Río. Perfecto, mi señora. ¿Y su inquietud cuál es? Una pregunta. Es una inquietud sobre la pensión. Yo ya cumplí la edad y tengo mis semanas completas, las 1333 semanas, pero se me ha presentado un inconveniente que fui a las oficinas de Colpensiones y solamente me dan un correo para que yo me meta ahí y aplique para la pensión, pero ha sido imposible. Entonces no sé si qué debo hacer o... ¿Usted está en la ciudad de Cali? Mi pregunta. Sí, señor. Perfecto. ¿Usted está trabajando actualmente? No, yo seguí pagando pensión desde que dejé de trabajar con el gobierno subsidiado. Correcto. O sea, usted está cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional, con Fidoagraria. Señor. Sí, señor. Correcto. ¿Tiene Ya terminé, ya tengo mis semanas. Ya le aparecen en la historia laboral 1333. 333 semanas. Correcto. Y usted se presentó a reclamar la pensión y le dijeron que había que hacerlo por la... Para aplicarla. Para aplicar es decir, hacer el trámite por internet. Exacto, pero me ha sido imposible, no he sido capaz. ¿Y usted por qué no ha acudido directamente a la oficina de Colpensiones? No, yo fui a la que queda en Centro Empresa y simplemente me despacharon y me dijeron así, que me metiera a internet y hiciera eso por internet. Bueno, usted puede hacer el trámite. ¿Qué debo por hacer, internet. doctor? Vamos a responderle entonces, pero permítame preguntarle, ¿usted siguió cotizando? Yo pagué hasta mayo. ¿Y cuándo cumplió los 57 años? En mayo. En mayo, exactamente. El 10 de mayo. Exactamente, usted recién cumplió sus 57, se acercó porque ya tenía las semanas y le dijeron que había que hacer el trámite de manera virtual. Vamos a colgar la línea entonces, doña Kate Monroy, y vamos a darle respuesta a usted en torno a este caso. No es cierto que el trámite haya que hacerlo por internet únicamente. Recuerden que para eso están los puntos de atención de Colpensiones. Y aquí tenemos 3 puntos en la ciudad donde la pueden atender de manera presencial. Algunos funcionarios son muy dados a desinformar a la gente y eso no está bien. No vaya bajo ninguna circunstancia. Si a usted le figuran allí 1333 semanas en su historia laboral, no vaya a hacer más aporte, porque va a regalarle la plata. Así sea los 35.000 pesitos que está consignando a través de Fidoagraria, a través del consorcio Fidoagraria, Fondo de Solidaridad Pensional. Usted no vaya a seguir cotizando, porque cada vez que usted cotice 35.000 pesos, usted está perdiendo una mesada pensional. Una mesada pensional va a perder, es decir, no pierde solamente los 35.000 pesos que deposita, sino que además va a perder la opción de que le paguen 877.803 pesos.
Eso es lo que va a perder, un salario mínimo mensualmente. ¿Por qué? Porque la norma dice que una persona que ha cumplido con los requisitos puede reclamar su pensión. En este caso, mayo 10, cumple 57 años, cumple con las mínimas que son más de 1.300 o 1.300 semanas las mínimas. Entonces, presente a reclamar. Pero en ese ir y venir, se le van a usted los meses. No. Usted no puede hacer el trámite por internet si no tiene equipo, si no tiene acceso a internet. Se va a uno de los puntos de atención de Colpensiones, distinto al que usted fue, y solicite reconocimiento de esa pensión. Previamente se presenta usted a las redes sociales, allí busca los requisitos para la pensión de vejez y con ese dato se va usted con todos sus documentos en regla para que se los puedan activar y agotar ese procedimiento o requisito de procedibilidad contenido en el artículo 6º del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Esto lo que se está buscando es que usted siga cotizando, se le demore más tiempo y si usted sigue cotizando no le van a reconocer el retroactivo por una razón simple, porque si usted sigue haciendo aportes se presume que es una cuestión pues que no tiene lógica, que no tiene cabida aquí, pero se podía presumir que usted está buscando aumentar el IBL, pero una persona que cotiza a través del Fondo de Solidaridad Pensional no puede tener pretensiones de seguir sumando semanas para aumentar IBL porque a esa persona solamente le van a reconocer una pensión sobre lo que ha cotizado, es decir, sobre el mínimo. No puede haber una pensión distinta a eso. Por esa razón le decimos a doña Kate Monroy, hay que agotar ese requisito. Búsquese el abogado de confianza. Colpensiones está recepcionando la documentación y no es necesario, si usted no tiene los medios, de que tenga que hacerse el trámite de manera virtual. Si no puede, hay que conseguir un abogado que le oriente en ese aspecto. Es una pensión que ya está y es un trámite muy sencillo el que toca hacer en ese caso. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en pocos minutos para continuar con Tablero Jurídico. Vamos entonces con el amigo Einson, un corte comercial y regresamos en pocos minutos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en este su programa Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social. Y vamos con nuevo televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Luis. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Vea, mi doctor, es que lo que pasa es que yo... Permítame, antes de recepcionarle su consulta, ¿usted puede hacer el favor de bajarle un poquito al televisor? Sí. Para que mejoremos la comunicación? Sí, mi doctor, espere un momentico. Yo, Jairo, bájame de volumen. Vale. Perfecto, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Alfredo Sánchez. Don Alfredo Sánchez, ¿nos está llamando de dónde? De aquí, de la ciudad de Cali. Correcto. ¿Y su inquietud cuál es, don Alfredo? Vea, mi doctor, lo que pasa es que yo soy empleado público, ¿no es cierto? Sí, señor. Y entonces resulta que en el 2008 nosotros teníamos un fondo de solidaridad de la justicia, ¿no es cierto? El fondo de la justicia. Sí, señor. Entonces resulta de que al fondo le quitaron
la personería jurídica, ¿no es cierto? Y se acabó el fondo. Entonces, a las personas nos entregaron el Pajisalvo, ¿ya? Y cuando nos entregaron el Pajisalvo y todas las cuestiones y todo, el fondo le vendieron la cartera al Banco Bogotá. Sí, señor. Bueno, es 2008. Y resulta de que desde el 2008 me han tenido, pues, para allá y para acá, el Banco Bogotá y todas las cuestiones. Y hasta ahora, desde el año pasado, pues ya a raíz de las tutelas y todas las cuestiones, a mí me han fallado a favor, ¿no es cierto? Y entonces me fallaron a favor y el Banco de Bogotá me mandó hasta unas cartas pidiéndome disculpas y todas las cuestiones y todo, pero resulta que el Banco de Bogotá tiene una esta de abogados que se llama CISA. Sí, señor. Entonces, estos abogados me tienen a mí en datacrédito, ¿ya? Correcto. Y resulta que me están haciendo un cobro que yo no debo nada, yo no les debo nada ni nada, y yo ya les hice el desacato, ya hice todo, eso está en el juzgado 29, y les hice desacato y todas las cuestiones, y resulta de que el juzgado no me ha vuelto a contestar desde septiembre del año pasado, porque yo hice uno nuevo, y no nada, y resulta de que, doctor, me tienen pero acosado, todos los días me llegan 20, 30, 40 cobros por el celular, y me llaman hasta el teléfono fijo que no es ni mío, llaman a ese teléfono y todas las cuestiones, y yo no les debo nada ni nada, y no sé qué hacer, doctor. Entonces, permítame, don Alfredo Sánchez, sí. Había un fondo de trabajadores de la rama judicial, ¿cierto? Sí. En ese fondo usted estaba afiliado. Yo estaba afiliado, sí. Perfecto. Y en el 2008 se acabó. ¿Y usted tuvo alguna deuda con ellos? Sí, yo tenía, pero yo cuando se acabó, yo ya no tenía deuda, yo ya estaba paz y salvo. Yo tengo la constancia de mi paz y salvo. ¿No ¿Usted es cierto? tuvo petición ante ese fondo manifestando lo que me está diciendo? Sí, claro, yo tengo todo, a mí ya todo me salió a favor y todas las cuestiones en el juzgado 29, ¿no es cierto? Juzgado, y entonces a mí eso se duró, imagínese todo el trámite desde el 2008 hasta ahora, ¿no es cierto? Y Sí, entonces señor. todo me ha salido a favor a mí, y el mismo Banco de Bogotá me manda unas cartas diciéndome que no, que yo no tengo ninguna deuda con ellos, que pena, que disculpe, que yo no sé qué, pero esos abogados de CISA, se llama así, imagínese, doctor, que se hacen pasar por empresas del Estado, pongamos, me colocan ese donde hacen el préstamo a los estudiantes, ¿cómo es que llaman? El ICETES. El ICT, me colocan, ICT, por favor, tal cosa, que usted es un cliente y tal, comuníquese para que tal, y llego y me comunico, y es CISA haciéndome cobros. Bueno, pero bueno, cuando usted me dice que está en el juzgado 29 Sí. civil municipal, Sí. ahí hay un proceso ejecutivo en su contra. No, yo no tengo, vea, a mí, yo hice una tutela, ¿no es cierto? Perfecto, lo que hay en el juzgado 29 es una tutela entonces. Sí, yo hice la tutela y me salió a favor. ¿Qué dijo ¿no la es cierto? tutela? Que no tenía ninguna deuda. Sí, que no, y me salió a favor que yo no tengo ninguna deuda, ¿no es cierto? Bueno, entonces resulta de que el Banco Bogotá me mandó una carta, 2 cartas me mandaron, diciéndome que qué pena, que disculpe, que sí, que yo no tengo ninguna deuda con ellos y que no. Entonces yo los llamo a ellos y les digo, bueno, y esos CISA, ¿por qué me están haciendo cobros? Que esos son los del Banco de Bogotá, Sí. CISA, ¿no es cierto? Entonces resulta de que, y como CISA me sigue cobrando, yo hago un desacato, ¿ya? Y el desacato lo tiene el banco, el juzgado 29. Entonces el banco le ordena que no me sigan azarando.
pero ellos siguen en la misma, ¿no es cierto? Entonces yo volví a hacer otro papel y ellos no me lo han contestado. Y entonces yo quiero preguntarle a usted, mi doctor, ¿yo qué puedo hacer? Imagínese que todos los días, vea, le cuento que ahora que vino este problema del coronavirus, usted viera, doctor, cómo me acosan, cómo me atacan, me mandan unos mensajes diciéndome, señor cliente, nosotros le facilitamos para que usted haga sus pagos, para que usted pague servicios, para que pague arrendamientos, para que pague y uno voy a mirar y es CISA, imagínese. Y entonces, y yo no tengo ninguna deuda con ellos, ni nada. De acuerdo a lo que usted nos está manifestando entonces, su pregunta es, ¿qué hacer frente a eso? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle, don Alfredo. Para eso estamos aquí en Tablero Jurídico, puede colgar la línea telefónica, que otras personas se puedan comunicar y a darle respuesta, porque usted ya lo hizo, ya tiene la respuesta de un juez de la República. Si ya ese juez de la República en el fallo de tutela ordena que cese el hostigamiento para que usted pague una obligación que ya está cancelada, no entendemos por qué siguen llamándole. Ya usted, presumo, aunque no le pregunté, que si el Banco de Bogotá le dio a usted una carta de paz y salvo donde le está presentando excusas, pues usted debe presentarla precisamente a CISA, porque Central de Inversiones es una entidad que se encarga de cobrar, o sea, comprar cartera, y en muchas ocasiones esas carteras ya están pagas, no hacen una buena relación de quienes pagaron y quienes no, y entonces se presta para que estén, entre comillas, presionando a la gente o hostigando a la gente para que pague una obligación que ya está completamente cancelada. Entonces ya usted mismo se encargó de darnos la respuesta. Ya presentó una tutela, es un juez de la República que no ha ordenado que cesen los cobros frente a usted. No lo han hecho, entonces hay que ordenar que con ese incidente de desacato se pueda ordenar el arresto y sancionar pecuniariamente a la entidad. Recuerde, artículo 52, decreto 2591 del 91, establece en su artículo 52 que ese incidente puede ordenar una sanción por desacato, y la sanción puede ser el arresto hasta por 180 días y también una sanción pecuniaria hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí no es de pronto qué hacer al respecto, porque usted ya hizo lo que idóneamente debía hacer. Lo que falta es que se cumpla, y para que eso se cumpla, el juez de la República, ese juzgado 29 civil municipal de la ciudad de Cali, debe tomar, digamos, la situación y entrar a sancionar. No basta solamente mandar desacatos diciéndole que se requieren para que cumplan, sino imponer las sanciones, y no cualquier sanciones. Ojalá que le impongan sanciones bastante drásticas para que con esto aprendan a no estar cometiendo ese tipo de hostigamiento frente a una persona que, como su caso, dice que ya pagó. La misma entidad que al parecer tenía la deuda, se la vendió a CISA, dijo ya pagó. Entonces no entendemos por qué siguen ellos insistiéndole en recaudar unos valores que aparecen, entre comillas, insolutos. Don Alfredo Sánchez, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Vamos aquí entonces con más preguntas de nuestros televidentes, porque aquí en Tablero Jurídico tenemos la información para usted allí, al instante. Decíamos que la señora Catalina González nos escribió a nuestro correo electrónico manifestándonos que tenía 2 semanas de embarazo cuando fue despedida del trabajo. Ya tenía bastante tiempo, cerca de 18 años de estar trabajando en una empresa muy reconocida aquí en la ciudad, y que fue despedida, al parecer, porque ella rompió accidentalmente una pantalla de un computador. La agredió la esposa de su empleador y la despidió.
la despidieron o ella renunció, porque sencillamente el empleador, a raíz del incidente, dejó de pagarle, le estaba dando 2 meses, por eso ella tomó la decisión de renunciar al trabajo. Pregunta que si tiene derecho a algo, entre otras cosas nos manifiesta que ya había tenido un accidente de trabajo hace cerca de 15 años y que a raíz del mismo la habían calificado con un 28.5% de pérdida de capacidad laboral. Ella quiere saber qué hacer al respecto. Pues bien, doña Catalina González, gracias por escribirnos. Usted tiene allí precisamente toda una protección que debe poner en curso, porque si usted renunció al trabajo argumentando que es por causa imputable al empleador, no necesariamente para que a uno le paguen indemnización por despido injusto o licencia de maternidad y demás prerrogativas que se desprenden de una terminación abrupta de un contrato, necesariamente no significa que tiene que ser despedida. Uno también puede renunciar y al renunciar uno puede obtener la indemnización, siempre y cuando la renuncia sea imputable al empleador. En ese sentido, entonces, dice el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo que la terminación se puede producir bien por despido unilateral del empleador o bien por autodespido o despido indirecto. ¿Qué es autodespido o despido indirecto? Es la decisión que toma un trabajador o una trabajadora de renunciar al trabajo porque sencillamente el empleador no ha cumplido, por ejemplo, con lo que establece el artículo 57, obligaciones del empleador. Si no cumple, entonces da lugar a que tengan que entrar a reconocerle y pagarle la indemnización. Como ella estaba con 2 semanitas de gestación, es necesario entonces que también asuman todo lo relacionado con la licencia de maternidad, que entre otras cosas, a través de la ley 1822 de enero del 2017, se incrementó a 126 días. 126 días, 4 semanas y media, 4 meses y medio. Entonces, ¿qué sucede al respecto, doña Catalina González? Usted aún está a tiempo, porque usted dice que renunció en el año 2018. Hay que tener en cuenta que la ley es de enero 17 del 2017, corrijo. Y allí hay que ponerle al empleador las exigencias que se establecen en el código. Debe pagarle la indemnización por autodespido o despido indirecto. El solo hecho que ella haya renunciado y el contrato era término indefinido, hay que pagarle 30 días de salarios por el primer año y hay que pagarle, por supuesto, 20 días por cada año subsiguiente. Esto es una indemnización por despido injusto o autodespido o despido indirecto, como técnicamente se llama cuando es el trabajador quien presenta la renuncia al empleador por alguna situación que sea imputable al empleador. Entonces, aquí tenemos lo primero, el pago de todo ese tiempo. Si trabajó 15 años, imagínense ustedes, 30 días por el primer año y 280 días más por los años que siguieron al 2001 hasta el 2018, que ella estuvo trabajando. Es un mundo de tiempo. Entonces, hay que reconocerle esa indemnización. El empleador también debe reconocerle y pagarle la licencia de maternidad. Licencia de maternidad. Ley 1822 que citábamos ahorita. ¿Por qué razón? Porque resulta que al despedirla, ella no siguió aportando al sistema de seguridad social en salud. Y si no siguió aportando, pues hay que reconocerle y pagarle esa licencia de maternidad que en otras circunstancias no había tenido que asumirla al empleador si lo hubiese seguido pagando los aportes al sistema de seguridad social. Pero el empleador confió en que como ella renunció, él no estaba obligado a indemnizarla. Ojo con esta parte. No necesariamente cuando un empleador
cuando un trabajador renuncia al trabajo, no necesariamente el empleador está exento de indemnizarlo. Hay que mirar a qué se debió la renuncia. Eso sí, el trabajador siempre debe motivarla por escrito. Presento mi renuncia como consecuencia del incumplimiento del empleador, para citar un caso. ¿En qué incumplió? No pagó la seguridad social. ¿En qué incumplió? No pagó los salarios de manera oportuna. ¿En qué incumplió? No paga la dotación, entre otras, o no afilia el sistema de seguridad social. Allí hay un problema. Por eso, para doña Catalina le decimos que tiene que reclamar indemnización por despido injusto, liquidación de las prestaciones sociales si no lo ha hecho todavía, debe reclamar la licencia de maternidad, debe reclamar igualmente, ojo, los 60 días de indemnización. Aquí hace mención el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 239, textualmente indica: incurrirá ese empleador que haya despedido a esa trabajadora estando en licencia de maternidad o en estado de gestación, entrará a reconocerle igualmente una indemnización de 60 días. Entonces tenemos indemnización por despido injusto, tenemos licencia de maternidad, tenemos los salarios que había dejado de percibir porque por eso ya renunció, porque le debía 2 meses de salario. Hay que pagarle 60 días también adicionales, artículo 239, y la liquidación de sus prestaciones. Y si se quiere, el tasímetro laboral, es decir, la indemnización de un día de salario por cada día de retardo, como lo ordena el artículo 65 del Código Sustantivo Laboral. Artículo 65, Código Sustantivo Laboral, para que lo tengan presente y no se olviden. Es una liquidación que la podemos hacer allí en el Lincoln. Ahí le hacemos esa liquidación a doña Catalina González para que no deje de perder la oportunidad de presentar una liquidación ajustada a derecho y con los fundamentos jurídicos que la misma norma establece. Hay que saber despedir. Si usted cree que tiene un roce con un trabajador que está aforado con estabilidad laboral reforzada, pues lo mejor es que solicite el permiso ante el ministerio. Si usted cree que le asiste la razón para poder despedir, haga eso, suspéndalo, cítelo a diligencia de descargo o llévelo ante la Oficina Regional del Trabajo. Allí le van a escuchar y es la mejor forma de poder arreglar a través de una conciliación. Allí, con la orientación del inspector del trabajo, va usted a prever, a evitar que ese problema se vaya a convertir mucho más grave. Vamos con la última llamada del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, muchas gracias. El señor Norberto, de aquí de Palmira. Don Norberto de Palmira. ¿Y su inquietud cuál es, don Norberto? Doctor, que yo estaba trabajando y tuve un accidente laboral, pero ellos no lo reportaron mientras yo lo reporté en la EPS mía. Entonces duré 1 mes y medio por fuera en capacidad, no me pagaron eso y me sacaron, pues. Sí, señor. Entonces tengo una desviación en la columna, una escoliosis, tengo 3 hernias, tengo un lumbago crónico no especificado y tengo un brazo que me quedó como 3 centímetros caído. Correcto. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la empresa? Tenía 9 meses. 9 meses, correcto. ¿Y cuánto hace que ya voy a cumplir 3 años por fuera? Pues bien, permítame decirle, ¿usted no ha reclamado en esos 3 años? No, pues que lo que pasa es que como yo no sé muy de leyes, yo me fui para Venezuela a los 18 años, ahorita tengo 3 años y medio que yo vine para acá otra vez, pero yo soy de aquí, pues.
Perfecto. Entonces, por el interno, usted nos va a dejar el número telefónico. Ya el amigo Edison le toma por el interno el número telefónico y vamos a irle respondiendo aquí, porque el tiempo se nos acabó y si no alcanza, entonces nosotros lo llamamos y le damos respuesta a usted a su consulta. Miremos entonces. Bueno, doctor. Don Norberto, por el interno le toman el número telefónico, no vaya a colgar. Ya el amigo Edison le toma ahí el contacto. ¿Qué le decimos al amigo Norberto que nos está llamando desde Palmira? Nos dice que tiene un cóctel de patología. Tiene esclerosis o escoriosis, tiene también, presenta problemas en el lumbago, tiene varias hernias, tiene todo un cóctel de patologías y fue despedido de la empresa, va a ser 3 años. Recuerde, usted tiene derecho a reclamar, porque si estaba usted en esa situación de salud que nos está comentando, el empleador no podía despedirlo sin haber primero solicitado ante el ministerio el levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada, del que hacíamos mención hace unos minutos. Pero lo riesgoso es de que el artículo 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo establece un término de 3 años para reclamar, al cabo de los cuales, si usted no reclama, el derecho le va a prescribir. Ahora bien, como ya va para 3 años, usted puede llevar una simple reclamación ante el empleador, esto con el objeto de que esa prescripción se suspenda por 3 años más contados a partir del momento en que usted radique la solicitud de pago de sus acreencias laborales a la empresa. Una vez suceda esto, usted va a tener esos 3 años para presentar la demanda, porque cumplidos los segundos 3 años, ya no vuelve a prorrogarse. Ya usted va a perder la opción de poder demandar y reclamar sus acreencias laborales. Esto debe ser entendido por todos nuestros televidentes, de que es necesario reclamar de manera oportuna. La prescripción, artículo 1518, entendida como la forma en que yo adquiero derechos, ojo, o se me extinguen mis obligaciones por el fenómeno de la prescripción. Y esto es, hay que dejar pasar el transcurso del tiempo para poder entrar a exigir la adquisición de un derecho por ese término, por prescripción. Si usted no hizo la reclamación en 3 años, cuando vaya a hacerlo después de esa fecha, ya no hay nada que hacer, ya prescribió el derecho a reclamar. Pero como usted nos dijo que apenas va a ajustar 3 años, llámenos, en pantalla está la dirección y están los contactos de nuestra oficina para poder orientarle en debida forma. Porque el tiempo aquí en Tablero Jurídico corre y se nos acabó. Pero el programa continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde para que usted pueda comunicarse con nosotros. A esta hora entonces vamos a despedirnos de ustedes, no sin antes darle las gracias a las personas que se comunicaron con nosotros, igualmente a la señora Amparo Ruiz, que siempre está ahí juiciosamente el programa, al señor Valentín Velasco desde el Cerrito, que también nos observa mucho, a la doctora Ruth Milena Murillo González y a las demás personas que se nos escapa el nombre ahorita, pero que siempre las llevamos aquí en nuestros corazones porque sabemos que siempre nos siguen por las redes sociales o aquí en vivo y en directo en el canal 102. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.